Queridos trabajadores de la luz, son tan amados y tan preciados. No estás solo en tu viaje, todo lo que necesitas es pedir ayuda. Los ángeles vendrán en tu ayuda, iré en tu ayuda. No nos verás muy probablemente, pero sentirás nuestra energía, nuestras poderosas energías y nuestro amor, así como está sintiendo mi amor ahora. Quiero decirles que a medida que el nivel de caos aumenta en su mundo, parece que cada vez más cosas estarán llegando a su atención diariamente que será un shock para usted. Se van a revelar cosas que antes estaban retenidas en cuartos traseros y subterráneos, cosas que eran secretas se van a revelar muy pronto. Así que, algunos de ustedes pueden estar en un gran shock, ya que el mundo no ha sido lo que se le dijo que era. Quiero decirle que mantenga el curso. Aunque las cosas se revelarán que usted no sabía acerca de, no cambia su misión, no cambia porque vino aquí. Viniste aquí para ayudar. Viniste aquí para ayudar tanto a Gaia como a tus compañeros gaianos. Viniste a ser de servicio. Los detalles de tu misión dependen de ti y de tu propio Dharma. Pero, debido a que el campo de juego cambia, porque las cosas en tu realidad pueden parecer diferentes a ti en el futuro, no significa que debas renunciar a tu misión. Y esto puede parecer poco comprensivo para algunos, pero ahora mismo lo que todos necesitamos es mantenernos fieles a nuestras misiones, mantenernos fieles, mantenernos en el buen camino, seguir adelante. La razón por la que estas cosas están siendo liberadas es que la oscuridad no puede contenerlas por más tiempo. Los oscuros, los que sirven a la oscuridad, ya no tienen el control y no pueden mantenerlos ocultos. Así que, si puedes, mira esto con buena luz. En realidad es motivo de celebración, queridos corazones. Es motivo de celebración que la verdad se está liberando. La verdad a veces es difícil de tomar, en algunos temas más que en otros, la verdad es difícil de tomar. Pero, el hecho de que estas cosas están saliendo a la luz es motivo de celebración. Siempre hay más de una manera de ver las cosas. Así que, aunque puedas estar molesto, consternado o enojado por lo que aprendes, no dejes que te quite de por qué viniste aquí. Todos ustedes son tan preciosos, trabajadores ligeros. Levantaste la mano cuando madre y padre pidieron voluntarios y dijiste, me iré, y eso fue hace millones de años. Hace millones de años para Gaia. Así que todos ustedes han estado en este Gaia Game, trabajando en este proyecto durante millones de años, y créanme cuando digo, han sido millones de años, en el marco de tiempo que los de Gaia mantienen el tiempo, que no es nada para un alma. Por lo tanto, la razón por la que traigo el elemento de tiempo es para mostrarles cuánto tiempo y duro han estado trabajando en esto. Has estado ayudando a Gaia durante millones de años. Todos estamos trabajando juntos y todos nos inscribimos en este viaje. Este largo viaje. Y ahora, estamos al final de este experimento que era para ver si todos podíamos trabajar juntos para traerla de vuelta a la luz de la oscuridad profunda y profunda. Podemos y tenemos. La hemos traído de vuelta a la luz. Todos están agrupados en varios equipos. No es solo un gran grupo de trabajadores ligeros, bueno, usted es un grupo grande, pero usted está dividido en equipos basados en sus habilidades. Por ejemplo, puede que seas un sanador, o un guerrero, hay muchos tipos diferentes de trabajadores ligeros. Sus equipos han estado trabajando juntos aquí durante millones de años y ahora estamos al final. Hemos pasado la cúspide. A veces hemos oído a la gente usar la frase, estamos en la cúspide de algo, bueno, hemos pasado la cúspide, estamos a segundos de la meta. No pies, ni pulgadas, estamos a segundos. Y así te recuerdo de nuevo, el hecho de que las cosas que estaban ocultas están siendo sacados a la luz es una cosa increíble, es una cosa fabulosa, estoy usando el vocabulario de este canal. Es motivo de celebración. Cuando reciba noticias de divulgación, y si la noticia es sobre niños y mujeres que han sido heridos, por favor sepa que estas personas han sido rescatadas por sus militares. Han sido rescatados por todo Gaia, no solo en los Estados Unidos han sido rescatados, ahora están siendo curados en cámaras de curación y están siendo atendidos. Pueden o no regresar a Gaia, depende de cada alma después de que se sanen para decidir qué camino tomar. Por supuesto que pueden enviar oraciones de amor y sanación, si desean, ya que sabemos que sus corazones les duelen. Solo hablar de este tema está derribando la vibración de este canal. Al igual que tú, es muy sensible.
Todos los trabajadores ligeros son extremadamente sensibles. Yo también entiendo cómo soy así. Este es el tema que molestará a todos. He planteado este tema difícil y perturbador para que sepas que los sobrevivientes están en buenas manos ahora. Los que transmitieron durante su calvario fueron atendidos en el momento de su transición, sus almas serán sanadas del trauma que experimentaron. Por favor, no dejes que te consterne. Siente tus sentimientos de traición, tristeza o enojo y siéntelos y por favor suéltalos. Pídele a los ángeles que te ayuden a liberarlos o a la llama violeta para ayudar a transmutar esos sentimientos. Te lo pido para que no empieces a deleitar o a permanecer inmerso en esos sentimientos durante un largo periodo de tiempo. Porque te necesitamos. Te necesitamos ahora mismo, te necesitamos aquí, necesitamos que te concentres en cumplir tus misiones. Todos estamos haciendo lo mismo. La Compañía del Cielo y sus familias galácticas están empujando, presionando por la última línea de meta, a pesar de que estamos agotados. A pesar de que algunos de nosotros estamos en cuerpo espiritual, también nos agotamos y drenamos. Hemos renunciado a nuestros procedimientos normales de revitalización, básicamente hemos renunciado a nuestro tiempo de sueño o curación para seguir empujando. Te aplaudo. Muchos de ustedes se enfrentan a grandes obstáculos en la forma en que sus cuerpos están agotados y se sienten golpeados. Esta canal se siente muchas veces como si hubiera sido atropellada por un camión mientras su cuerpo duele tanto. Es de todas las batallas, la guerra espiritual que estás haciendo. A pesar de que no estás literalmente siendo apuñalado con una espada, le pasa factura a tu cuerpo físico cuando tu cuerpo espiritual está luchando por la luz. Debemos mantener el curso. Debemos completar nuestras misiones. Debemos seguir adelante. Las energías que os están enviando vuestra familia galáctica y vuestro sol son la intervención divina, ya que Madre y Padre han pedido que esto suceda. Madre y Padre desean que la H-Humanity en Gaia continúe elevando su vibración para que puedan pasar al siguiente nivel y ascender. Por lo tanto, esto es en lo que todos estamos trabajando, además de limpiar Gaia de la oscuridad. Tus cuerpos están siendo bombardeados continuamente por estas energías, estas vibraciones para sacudirte. Si puedo usar un ejemplo, está convirtiendo tus cuerpos de físicos a cristalinos. Estas energías que entran, a las que muchos de ustedes son muy sensibles, están golpeando todas y cada una de sus células y está haciendo que sus cuerpos reaccionen, vibren más rápido, se levanten, está sacudiendo todo lo que no encaja con las vibraciones más altas. Tus cuerpos almacenan traumas y emociones dolorosas en las células. Así que cuando estas energías te golpean, las vibraciones ayudan a sacar a relucir estas cosas que necesitan ser despejadas. Como resultado, algunos de ustedes están revivir traumas que han experimentado antes, viejas heridas emocionales están siendo levantadas para despejar y podría ser de esta vida o hace 20 vidas. Cuando estas emociones te superen, cuando se esté criando dolor o trauma, por favor deja que suba y pide que los ángeles te ayuden a liberarlo, o pídele a Michael que corte el cable para que sea liberado de tu cuerpo. También puede utilizar la llama violeta para transmutarla. Lo contrario de permitir que suba es enterrarlo de nuevo. Sabemos que es difícil. Trate de no aferrarse a él, o volver a vivir o rumiar en la memoria o la sensación, solo trate de dejarlo ir si usted es capaz. Ese es el propósito de lo que estás pasando. Cuanto más puedas soltar, más ligero serás y más fácil será la ascensión para ti. Usted se volverá más ligero y será capaz de ascender. Además, por favor, cuiden de ustedes mismos. Por favor, escuche su cuerpo cuando necesite descansar. Tome baños de sal marina o sal de Epsom, que ayudan a criar y sacar cosas que fueron enterradas durante mucho tiempo en sus cuerpos. Te pido que sigas comiendo alimentos vivos y enteros. Frutas, verduras, alimentos saludables, agua limpia. Tu cuerpo realmente necesita estas cosas ahora más que nunca. Alimentos ligeros si puedes. Digerido fácilmente para darle un respiro a tu cuerpo. ¿De acuerdo? Al final, me gustaría recordarle, por favor, llámenos para pedir ayuda. Llámeme, Madre y Padre, los ángeles, tu maestro ascendido favorito, cualquiera, por favor llame. Sé que todos ustedes están sufriendo y pasando un momento difícil física y emocionalmente están agotados.
Trata de recordar que todos estamos pasando por esto juntos. No durará para siempre. Estamos muy cerca de terminar. Por favor, solo recuerde llamarnos para obtener ayuda. Cuando necesite hablar, necesita una explosión de amor, por favor póngase en contacto con nosotros. Gracias, Sanando. Por supuesto, fue un placer darte este mensaje para los trabajadores de Lichtworkers en Gaia. Te amamos con todos nuestros corazones. Eres amado, te atesoran. Esté bien.